Hola currantes y currantas, ¿cómo estamos? Bueno, llevo 3 meses invirtiendo con Indexa Capital. Desde hace un tiempo me estaba mirando diferentes robo-advisors y al final me decidí por empezar con Indexa. Y quería empezar una serie de vídeos explicando la rentabilidad que voy obteniendo poco a poco, tanto si es negativa como positiva. Os quiero enseñar con total transparencia los números para que veáis qué rendimiento se está dando. Por ahora la cosa va bien, pero es posible que en los próximos meses pues haya rentabilidades negativas, esto todos lo sabemos. Quería empezar en primer lugar explicando cómo funciona el alta en Indexa, también para que veáis el perfil de riesgo que yo tengo. Yo en mi caso me decidí por un perfil de nivel 8 y la forma de poder evaluarlo tendréis que contestar un pequeño cuestionario que lo encontraréis. Déjame que lo busque aquí, ¿de acuerdo? Os explico lo que yo hice. En este caso yo empecé en el objetivo de inversión. Yo quería una cartera de fondos de inversión, de acuerdo, que es a largo plazo. Luego tienen opciones de planes de pensiones y EPSV, que parece que solo afecta a la gente que resida en el País Vasco, pero creo que la mayoría de gente nos quedaremos con la primera opción de fondos de inversión. Luego, aquí ya es cada uno lo que estemos buscando. Yo, sinceramente, para un 1 o 2% anual, pues hay otras opciones que quizá me interesarían más. Y lo que yo hice fue simplemente ir, creo que a la máxima rentabilidad posible, independientemente del riesgo. Aquí también, según cómo esté el mercado, os preguntan qué es lo que haríais para ver qué tipo de inversor sois, si sois de los que venderíais a la mínima para sacar el dinero o si bien aguantaríais los altibajos del mercado, que de hecho es lo recomendable porque al final el mercado se ajusta él solo. Y yo en mi caso puse que iba a mantener, ¿de acuerdo? Aquí también, cuando habla de la palabra riesgo, yo la palabra que me viene a la mente es oportunidad, no emoción, quizá emoción negativa, según cómo, pero yo vi una oportunidad, ¿no? Siempre que hay riesgo, y de hecho por eso invertimos, porque sin riesgo no hay rentabilidad y eso es obligatorio. Luego aquí depende de cada uno, yo en mi caso sí que hice alguna aportación, aquí puse mi edad y luego aquí no recuerdo realmente qué es lo que puse. Voy a poner un número orientativo, esto ya cada uno pondrá lo suyo. Ingresos anuales, simplemente pues vamos añadiendo campos. Aquí yo sí que empecé con 2000, ahora es obligatorio un mínimo de 3000. Entonces igual esto reduce un poco la cantidad de gente que quiera empezar. Sí que es un poco un límite, ya que hay mucha gente que quiere empezar pronto y quizá 3000 no es tan fácil de conseguir. Pero bueno, sí que os recomiendo que si lo tenéis ahorrado pues lo tengáis en mente. De acuerdo, claro, en mi caso aquí pondremos 3000, no me deja poner lo que ya puse. Y yo hacía aportaciones de unos 200 al mes, ya os digo, era para empezar. Luego aquí tenemos las dos opciones de bancos. Yo en mi caso me decidí por Inversis, le podéis echar un vistazo, no hay demasiada diferencia. Y luego, bueno, vamos a ver al plan. A mí me salió un 8, seguramente hubo alguna pregunta que contesté de forma diferente, pero bueno, simplemente aquí vais y le ponéis el 8 y ya tenéis, ¿de acuerdo? Veréis que os va a indicar cómo van a hacer la indexación, en qué tipo de inversiones. Cuando son carteras de menos de 10.000 sí que hay solamente dos grandes activos, que básicamente son acciones, que es igual la parte de riesgo, y bonos a largo plazo, que es la parte más segura. Aunque, bueno, de hecho, aunque sea más seguro no quiere decir que no tenga ningún riesgo. Luego es interesante ver también el tema de las expectativas, ¿no? Para que vayáis viendo qué es lo que podéis aspirar a obtener a lo largo de los diferentes años. Este gráfico también es muy ilustrativo para que veamos un principio de la inversión a largo plazo, y es que los primeros años realmente el rendimiento es relativamente escaso. Es a partir de que llevamos 8 o 10 años donde se ve
realmente la curva cómo empieza a diferenciarse. Por eso es importante empezar cuanto antes, aunque sea con poco dinero, porque el interés compuesto realmente necesita de ese tiempo de maduración, si no, no funcionaría. Luego en esta página de histórico podéis ver la rentabilidad que tiene Indexa en comparación con otros fondos de perfiles parecidos, ¿de acuerdo? Que es la forma que tiene realmente de ver cuál es la rentabilidad de este fondo. Esto no quiere decir que no haya índices que puedan funcionar mejor o peor, pero aquí la comparación, para hacerlo de forma más limpia, es con fondos que tengan un perfil parecido. Vemos obviamente la crisis del coronavirus cómo afectó a la rentabilidad. Yo de hecho empecé a invertir más o menos en mayo, a mitades de mayo, por lo que en mi caso he ido obteniendo un rendimiento positivo, pero está claro que si hubiera empezado aquí, ahora estaríamos hablando que tengo una rentabilidad negativa, de acuerdo, ya veríamos la diferencia. Finalmente aquí también tenéis una descripción de los costos de las comisiones que tiene Indexa, que son relativamente bajas. Esto ya lo podréis ver también si lo comparáis con otros robo-advisors. Y luego el perfil, aquí os explica un poco, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver los números reales, ¿vale? Os voy a enseñar dentro de mi cuenta cuáles han sido por ahora los resultados que estoy obteniendo y para que vosotros veáis en un caso real. ¿Vale? No una simulación, sino cómo está funcionando. Como podéis ver, por ahora la rentabilidad está siendo muy buena. En solamente 3 meses, un 5,8 acumulado, ¿de acuerdo? Por tiempo y por dinero. Aquí os explican todo. Eso está bastante bien porque así es la forma que podéis tener de saber de dónde sale cada número. Porque a veces puede ser un poco complicado. Aquí lo más importante es este gráfico que veis aquí, donde podéis ver la diferencia del capital que tenéis ahora versus las aportaciones que habéis hecho. Esto es un gráfico nuevo que no había hasta hace unas semanas y está bastante bien porque visualmente podéis ver, ¿no?, dentro de cada aportación qué es lo que estáis sacando. Yo en mi caso, por ahora tengo un rendimiento de 120 euros. Era un poco más. Los últimos 2-3 días ha bajado, ha habido fluctuaciones en el mercado, pero ya os digo, esto claro, es algo que va a pasar siempre y en el largo plazo es lo que realmente interesa, ¿no? Y veis esto, ¿no?, que ya desde el principio ya la rentabilidad pues fue bien, hubo un momento en que cayó bastante aquí, pero se ha ido recuperando y poco a poco lo que importa es la diferencia esta de aquí, ¿de acuerdo?, entre vuestro capital y la aportación que habéis hecho, que al final es lo que interesa. Aquí debajo podéis ver el histórico desde que habéis empezado. Vale, vemos que en el mes de mayo que empecé pues tuve un 3,3 de rentabilidad, en junio al final fue un 0, junio empezó mal y al final se recuperó, por lo que bueno, ha sido simplemente un 0, que básicamente es lo que tenéis en el banco. En el banco es como si aquí tuvierais todo ceros y vuestro capital pues fuera siempre el mismo, aunque luego con la inflación vuestro capital tenga un valor inferior. Y finalmente el total de un 5,8. Veremos a final de año. Mi idea es hacer cada 3 meses un vídeo como este para explicar cómo va la rentabilidad y también hacer un vídeo anual para explicaros un poco mi percepción sobre este robo-advisor. Yo de hecho voy investigando también otras opciones porque me interesa pues comparar, ¿no?, de ver cuáles funcionan mejor, peor. Yo por ahora he empezado solamente con este, también tengo cuenta en ClickTrade y en MyInvestor con fondos que también voy a explicar en otros vídeos. Obviamente para poder ver toda esta evolución os pido por favor que os suscribáis. Acabo de empezar y vais a ver pues esto, vais a ver la evolución de cómo va esto, tanto lo bueno como lo malo. O sea, aquí no tengo ningún tipo de comisión de nadie. Yo me he dedicado ahora a hacer este tipo de inversiones para aumentar mi capital y explicaros pues con total transparencia. No me voy a dejar nada en el tintero y si tenéis preguntas me lo dejáis en comentarios y yo encantado os lo comparto. Os compartiré también este link, ¿vale?, que es el link de amigo, que esto sería mi único beneficio económico en caso de que alguien lo usara para darse de alta en Indexa, por lo que tendría durante un año hasta 10.000 euros sin comisiones, que de hecho yo hice lo mismo en mi momento para no tener comisiones en el momento de empezar. Otro cuadro que os quería explicar aquí es el cuadro donde veis el desglose por el tipo de inversión.
¿vale? Veis según el perfil cómo está desglosado. Si fuera un perfil de menor riesgo, aquí tendríamos el porcentaje de inversión sería mucho más alto aquí en bonos que en acciones. Y también veis los fondos en los que han invertido, por lo que si clicáis podéis ver el ISIN del fondo y podéis ir a la página y comprobar realmente el estado de ese fondo, por lo que todo esto es totalmente transparente. Y finalmente aquí abajo tenéis información fiscal por si os puede interesar. Ya os digo, por ahora Indexa me funciona bien, todo muy fácil, el alta fue relativamente fácil, es un proceso que os llevará minutos. Y después simplemente eso, decir las aportaciones. Yo en mi caso hago aportaciones mensuales desde mi banco mediante transferencias y se va viendo aquí pues automáticamente. Veréis que cuando hagáis la transferencia seguramente tarda unos pocos días en que Indexa lo destine al fondo adecuado. Y de hecho también veréis que hay una parte que se queda en efectivo, que no está puesta en ningún tipo de fondo y que es para, bueno, para luego lo irán reubicando cuando sea necesario. Y bien, por ahora esto es todo. Si cualquier duda me lo ponéis en comentarios, os pido que os suscribáis, que le deis a like, a la campanita, a todo lo que os salga en la pantalla, y estaré encantado de seguir explicando vídeos como este para que todos juntos lleguemos a la libertad financiera o a donde queráis llegar, pero eso sí, buscando siempre la mejor alternativa para nuestro dinero, la alternativa más segura, con mejores rentabilidades y que no nos engañen, ¿de acuerdo? Aquí tenéis información totalmente transparente. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!